Esto es Histopia Historia. Un viaje apasionante por el pasado. Un recorrido por nuestra historia. Un programa dirigido y presentado por Juan Ramón Ortega y producido por Francisco Rodríguez. Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Histopia Historia. Hoy comenzamos la segunda temporada con el programa 39 de nuestra andadura radiofónica en la emisora local de Innaja. Estamos muy contentos de volver y con muchas ganas de conocer más historias de parte de nuestros invitados. En esta temporada habrá cambios y novedades con respecto al programa. La primera sería que ya podéis descargaros desde Play Store la aplicación Histopia Historia, donde podréis acceder al blog y al programa de una forma más fácil, ya que se os notificará cuando esté disponible. En Apple pronto estará. Tendremos tertulias, concursos en los que podréis participar y los premios se irán desvelando cada mes. Habrá relatos históricos y participarán nuevos colaboradores. ¿Qué os parece si comenzamos y vamos viendo de nuevo historia? Hoy vamos a pasearnos por el Imperio Romano con Laura Díaz, Javier Ramos y Julio Román. Pero antes, comencemos con un relato histórico que nos trae Mario Plana, nuestro nuevo colaborador del programa. Muy buenas, Mario, y bienvenido a Histopia Historia. Mario, tú nos vas a contar en la serie de programas que vamos a tener cada mes un relato histórico. Hoy, ¿de qué nos vas a hablar? Pues vamos a hablar de la batalla de Cartago y de Escipión. Estupendo, pues cuando quieras. Un ejército romano de 28.000 soldados de infantería y 3.000 jinetes, comandado por el joven patricio Publio Cornelio Escipión, más tarde conocido como el Africano, avanza a marchas forzadas proveniente de Tarraco. Es el año 209 a.C. y estamos en plena Segunda Guerra Púnica. Dos repúblicas, la poderosa Cartago y la incipiente Roma, se disputan el control de la cuenca mediterránea. En el pasado año, el Senado romano nombró procónsul al joven Escipión y le dio el mando de la mayor parte de las fuerzas con las que contaba Roma, con la esperanza de que una campaña militar romana en Hispania aliviase la presión que los ejércitos del cartaginés Aníbal Barca ejercían asolando la península itálica y acechando a la propia Roma. Las fuerzas cartaginesas en la península son bastante más grandes que las que tiene Escipión, pero los cartagineses se dividen en tres ejércitos muy alejados unos de otros. Pero el plan de Escipión no es ni siquiera ir venciendo a estos ejércitos por separado, sino dar un golpe de efecto que cambiará las tornas. Los tres contingentes cartagineses se encuentran como mínimo a 10 días de marcha de la ciudad cartaginesa de Cartagonova, y es este hecho el que piensa aprovechar Escipión. El joven procónsul ha estado planificando el ataque y entrenando durante todo el invierno a su ejército con nuevas tácticas de combate y métodos de comunicación más eficaces, convirtiendo a las fuerzas romanas en un ejército más moderno y ágil. Aún así, asediar un enclave tan estratégico y bien protegido como Cartago Nova llevaría mucho tiempo, y en 10 días los romanos se verían rodeados y aplastados por las fuerzas cartaginesas. El plan de Escipión es conquistar la ciudad en cuestión de días, antes de que llegue el enemigo, y así ser ellos mismos los que estén protegidos por las murallas de la ciudad, controlando así todo el levante de la península. La geografía, además de sus propias murallas, protege a la ciudad. Cartagonova está en una península unida a tierra por el este y por un muy estrecho istmo por el oeste. Al sur hay una bahía y el Mediterráneo, y por el norte una laguna. Cuando Escipión llega, acampa bloqueando todo acceso por tierra a la ciudad y fortifica su campamento. Además, Escipión no solo dispone de los hombres que le acompañan, sino de una flota de 35 naves, el mando de la cual se lo ha entregado a su amigo Cayo Lelio, que transporta gran parte de los pertrechos del ejército. Así, las fuerzas terrestres pueden avanzar más rápido. Ahora, esta flota también se encarga de bloquear las comunicaciones con el Mediterráneo. Así, la ciudad no puede pedir ni recibir ayuda. Cartagonova está defendida por 1000 soldados al mando del cartaginés Magón
y por 2.000 ciudadanos. Tras acampar los romanos, los defensores de la ciudad deciden tomar la iniciativa y atacar. Sin embargo, son repelidos por los romanos y vuelven a refugiarse tras las murallas. En ese momento es Escipión quien decide lanzar un primer ataque contra la ciudad por tierra y mar, pero no consigue tomarla. Pese a ello, Escipión sigue teniendo un as bajo la manga. Gracias a marineros tarraconenses que conocen la zona, sabe que la laguna que protege la muralla norte, considerada por los cartagineses prácticamente inexpugnable, cuando la marea baja, esta laguna puede ser vadeada a pie por un hombre. Durante ese mismo día, Escipión ordena un ataque masivo con casi todos sus hombres a las murallas y a su flota que haga lo mismo en el puerto. Sin embargo, este ataque es realmente una distracción. Todos los defensores de la ciudad están concentrados luchando en las murallas este y oeste y en el puerto, dejando sin vigilancia la laguna norte. Escipión hace que 500 de sus soldados, equipados con escaleras de madera, pasen caminando por la laguna que ha bajado su nivel. Este grupo, sin llamar la atención, consigue escalar las murallas y penetrar sin oposición en la ciudad. Ahora los romanos también pueden atacar desde el interior, sembrando el caos y abriendo las puertas para que entrase el grueso del ejército. Al mismo tiempo, la flota del Helio logra controlar el puerto de la ciudad. Cartago Nova ha caído. Magón y el resto de cartagineses se atrincheran en la ciudadela, pero pronto acaban negociando su rendición con los romanos. La ciudad tenía una enorme cantidad de suministros que ahora utilizarán los romanos. Además, la ciudad tiene cerca minas de plata, la cual irá a las arcas romanas. Pero la conquista de Cartago Nova suministra otro importante recurso a Escipión. Los cartagineses mantenían en la ciudad como rehenes a muchos nobles íberos para controlar cualquier rebelión. Escipión ordena liberarlos a todos para congraciarse con los íberos. Ahora Roma controla la ciudad cartaginesa más importante del Levante hispano. Sus ejércitos en la península están reabastecidos y aumentando, y cuenta con nuevos aliados. Pues muchas gracias, Mario. La verdad que ha sido un relato épico, histórico y fundamental para entender la conquista de la península de parte de Roma. Nos vemos el mes que viene con mucha más historia. Por supuesto. Estupendo. Y ahora comenzamos con la verdadera historia, con las entrevistas que nosotros tenemos preparadas para que conozcamos más asuntos de Roma. Como colaboradora habitual en Histopia Historia, se encuentra con nosotros esta tarde Laura Díaz, historiadora y autora del blog Los Fuegos Romanos de Vesta. Muy buenas, Laura, y bienvenidas de nuevo a Histopia Historia en esta segunda temporada. Hola, buenas. Bueno, Laura, hoy vamos a hablar de algo, de un aspecto distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a hablar de historia de Roma. Y vamos a hablar de la epigrafía funeraria. Sabemos que tú te estás doctorando en Historia Antigua y uno de esos temas en la cual va a ser tu tesis es este. ¿Por qué este tema? Pues verás, cuando coges la literatura romana, sobre todo entre los siglos II y III, los autores insisten mucho en un tipo de ideal de la mujer. Insisten en una serie de virtudes que la mujer ideal tenía que tener para cumplir con el canon. Y yo siempre me he preguntado si eso se correspondía a realidad. Quiero decir, si en la totalidad del Imperio Romano la visión que tenían esos autores que escribían para la aristocracia romana dentro de la capital del imperio se corresponderían con el del común del pueblo. Es decir, si un habitante de la emérita del siglo II estaría de acuerdo con la visión que tenía de la mujer, por ejemplo, el poeta Marcial en la Roma de la misma época. Y pensé que la mejor fuente para intentar contrastar esta información era la epigrafía funeraria, porque son de los pocos documentos directos que tenemos de la gente del común, de la gente del pueblo, que no nos ha dejado otro tipo de documento escrito. Así que empecé a estudiar epitafios y elegí la ciudad de Tarragona porque es de las que tienen el conjunto arqueológico más rico de la península, uno de ellos, claro. Uh-huh. O sea, te centras en lo que son los epitafios en la ciudad de Tarragona. Sí, sobre todo entre los siglos II y III, sí, que es cuando se pone de moda, por así decirlo, incluir en el epitafio
la razón por la que se dedican. Quiere decir, cuando alguien dedica una lápida a un ser querido, pone por qué se dedica, porque era una mujer perfecta, porque se la merecía, porque era fidelísima, porque era indulgentísima, y ese superlativo es lo que me puede dar la clave de cuál es la visión que los tarraconenses del siglo II y III tenían de la mujer perfecta, porque eligen esa virtud exactamente para justificar dedicar una lápida a su ser querido, que normalmente es la esposa, aunque también en menor medida es la madre o la hija, pero sobre todo la esposa. Vale, pero por lo que yo estoy viendo es que te centras en lo que es el epitafio de la mujer romana. Sí, pero también te estudio el del hombre romano para hacer una comparativa, es decir, si las virtudes que se alababan en la mujer se alababan también en el hombre o se alababan virtudes distintas. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, en el hombre se alaba mucho la indulgencia, es decir, que sea una persona capaz de perdonar las faltas de la otra persona. Pero en la mujer no se menciona ninguna mujer indulgentísima, es decir, se da por hecho que la mujer es la que suele cometer las faltas y el hombre es tan bueno y tan maravilloso que se las suele perdonar, pero nunca al contrario. O sea, el hombre nunca comete faltas y la mujer no se las tiene por qué perdonar. O sea, que seguimos siendo misógenos después de esa Grecia que ellos continuaban, ¿no? Sí. Vale. Laura, entonces, si vamos a estudiar eso, ¿qué tipo de necrópolis había? Había muchos tipos de necrópolis. En Tarragona, por ejemplo, se conservan varias. Tengo, por ejemplo, la necrópolis paleocristiana, que es maravillosa y fantástica y hay que verla, pero sobre todo en el mundo romano había muchísimos tipos de necrópolis. Una de las características que tenía la ciudad romana es que antes de llegar a la ciudad de los vivos pasabas por la ciudad de los muertos, es decir, todas las necrópolis estaban en los accesos a las ciudades. O sea, tú 2, 3, 4, 5 kilómetros antes de llegar a la ciudad propiamente dicha te cruzabas con todas las tumbas de la gente que había muerto. Realmente era por incineración, es decir, normalmente incineraban los cadáveres, pero sí que se han encontrado algunos ejemplos de gente que prefería la inhumación, es decir, enterrarse. Había pues de todo, dependiendo del dinero que tuvieras, como siempre, pues tenías te enterraban en una vasija en un sitio donde con una marca y ya no tenemos para más, pues tenías para un mausoleo con un montón de hornacinas para todos los miembros de la familia, o sea, dependía como siempre del poder adquisitivo que tuvieras. Nos estás hablando de una ciudad de los vivos y otra de los muertos, y nos estás explicando de que ellos tenían que pasar por ese sitio, ¿no?, para poder llegar. ¿Eso es simbólico? ¿Es físico? Tenía una razón de ser, y es que los romanos no tenían una creencia en la vida en el más allá. Quiero decir, nosotros damos por hecho que una vez que morimos vamos a algún sitio, pero los romanos no tenían esa idea. La fueron adoptando de la parte oriental. De los griegos, por ejemplo, cogieron la idea del inframundo con el Hades, el lago Nestigia y tal, y luego de los cultos orientales como el cristianismo o el mitraísmo escogieron la idea de una vida en el más allá, pero ellos en sí no tenían esa idea. Ellos creían que una vez que te morías y punto. Y la única forma de sobrevivir una vez muerto era ser recordado por los vivos. Así que una forma de conseguirlo era construir tu tumba al lado de los caminos. Porque si un caminante pasaba y leía tu tumba y pronunciaba tu nombre en voz alta, era como volver a vivir. Uh-huh. Ajá. Entonces la necrópolis podríamos decir que era diversa, no era concentrada en lo que nosotros llamamos ahora cementerio. No, o sea, era a lo largo del camino de acceso. Habría, claro, primera línea, segunda línea, depende del dinero que tuvieras, pero eran sobre todo en los caminos de acceso. Un sitio donde se ve muy bien, por ejemplo, es en Pompeya. En Pompeya, en todos los caminos de acceso al yacimiento, hay una necrópolis. Fíjate, es interesante. O sea que la persona que salía de la ciudad, lo que se iba encontrando al lado de la carretera no eran hitos kilométricos, ¿no?, sino tumbas de personas que eran más influyentes o menos influyentes. Claro, cuanto más influyentes fueras, más cerca de la vía, más cerca de la ciudad y más grande el monumento, obviamente. Estupendo. Bueno, ¿había algún epitafio estándar para la lápida o dependiendo de la persona se le ponía una inscripción y dependiendo de otra se le ponía otra? Pues normalmente hay una serie de fórmulas que se incluyen en todas las sepulturas, pero claro, estamos en la misma, depende del poder adquisitivo de la persona y del tamaño que tuviera para escribir, porque claro, tenemos altares o lápidas que son de gran tamaño y otras pues en que han podido escribir como podían en un trozo de vasija
lo que pudieran para marcar la tumba. Normalmente hay una serie de fórmulas que más o menos se repiten. Lo que suele aparecer arriba del todo siempre es la invocación a los dioses manes. Los dioses manes son los espíritus de los antepasados, ¿vale? Lo bueno tiene la idea de que si tú llevas una vida justa y recta y seguías la costumbre de los antepasados, al morir te convertías en parte de los dioses manes, que eran divinidades menores compuestas por tus antepasados, ¿vale? Así que cuando morías, lo primero que hacías era encomendarte a tus antepasados para que te recibieran en el mundo del más allá. Luego estaba lo que podemos encontrar también en las lápidas actuales, es decir, el nombre del muerto, la edad de la muerte, quién le dedica la lápida, quién se la dedica, a veces es el marido, a veces el padre, a veces los hijos, a veces ni siquiera se pone, si no hay hueco no se pone. Uh-huh. Y luego están dos fórmulas funerarias que suelen aparecer, muy habituales, pero que por ejemplo en Tarragona, que es donde yo estudio, no son frecuentes, pero en el resto del mundo romano sí, que es el Hic Situs Es y el Sit Tibi Terra Levis, que suelen aparecer abreviadas, solo con las iniciales. El Hic Situs es aquí yace, es decir, donde está este monumento funerario, aquí está también el muerto. Y el Sit Tibi Terra Levis, que es una fórmula que a mí me encanta, es que la tierra te sea leve. Porque ellos, aunque la forma de enterrarse más habitual fuese por incineración, es decir, te quemaban, metían tus huesos en una vasija y debajo del monumento, ellos entendían que tú tenías que volver a la tierra de alguna forma. Tú habías nacido de la tierra y al morir tenías que volver. Bueno, explícanos algunos de esos epitafios singulares que tú has encontrado en tu estudio. Mira, hay uno que me encanta, que se lo dedica, se encuentra en Tarragona y es un ejemplo que yo sepa único en todo el Imperio Romano, que es el epitafio que le dedica Terencio Nicomedes a su esposa Luceia Optata. Y es tan singular porque, por lo general, en un epitafio funerario que tú dedicas a una persona a la que has querido mucho, se espera que haya frases laudatorias o que presenten lo de tu pérdida o cuando la amaste, pero Terencio Nicomedes debería ser una persona muy especial porque dedicó la lápida a poner verde a su mujer después de que ésta muriera. Es decir, debe ser que todo lo que no le dijo en vida aprovechó la lápida para decírselo. Y lo hace en forma de diálogo, como si mantuviera un diálogo con su mujer. Es decir, la lápida funeraria de Luceia Optata es, hablando claramente, la bronca que tiene post-muerte con su marido. Y a mí me parece maravillosa. ¿Y qué pone? Hay varias... ¿Qué pone? ¿Qué pone en el epitafio? Pues mira, hay varias traducciones, y la que más acepta actualmente, porque le hizo una al Foldi, que es el que más ha trabajado en epigrafía, que murió hace poco, en epigrafía de tabaco, pero una nueva versión, bueno, después de las formas habituales de conservar los dioses manes, a Luceia Optata, tal, Optata le dice a su marido: yo he hecho todo lo que he podido y ahora tú recelas de mi hijo, dando a entender que Nicomedes creía que el hijo en común no era suyo, o sea, ya empezamos bien. Y entonces Nicomedes le responde: te has pasado la vida fuera de casa y muchos se la han pasado muy bien a tu costa. Y Optata reconoce: sí, es cierto, comí a expensas de los demás en todo momento, soy una rata caprichosa. Y después de esto, que es lo más divertido en mi forma de entender, pone: ¿a quién se lo merecía? Ya está. O sea, después de ponerla verde y de hacer que Optata, después de muerto, reconozca que el hijo posiblemente no era suyo, que se pasaba la vida fuera de casa, que comía a expensas de los demás, el marido dice: pues te dedico esta lápida porque te la merecías, que es como un poco ya de cachondeo, no es forma de entender. El hombre se gastó todo su ahorro nada más que para eso, ¿no? Porque para poner eso... ¿sabes? Y luego en Tarragona, por ejemplo, sí, también hemos encontrado otros ejemplos únicos, que es dos epitafios en verso, que no suelen ser muy habitual, que la afición dedica a dos corredores de cuadrigas. Es decir, estos corredores murieron, uno de ellos era novato, el otro sí era una estrella consagrada de arena, y su propia afición se lo dedica a estas dos personas una vez muerto. Uh-huh. Por ejemplo, te voy a leer el ejemplo que más me gusta a mí, que se le dedica a Fusco, del equipo azul. Y los aficionados especifican: lo pagamos de nuestros recursos, aficionados como éramos y devotos suyos, con tal de que todos lo reconozcan como un recuerdo suyo y prenda de nuestro amor. La fama la mantienes completa, por tus carreras has merecido alabanzas, has competido con muchos, incluso sin dinero, no has temido a nadie, a pesar de sufrir muchas envidias.
Siempre has callado íntegro, has vivido honradamente, pero como un mortal has muerto como te ha encontrado el destino. Cualquiera que seas y leas esto, intenta ser como él. Detente caminante, lee con calma, si recuerdas quién era, si es conocido cómo era este hombre. Todos temían a la fortuna, tú sin embargo puedes decir: Fusco tiene ya las letras de la muerte, tiene una tumba, la piedra cubre los huesos. Ya está bien, fortuna, ya te puedes marchar. Hemos vertido lágrimas por este inocente y ahora verteremos vino, porque se regaba el cuerpo con vino después de la incineración. Rogamos que reposes tranquilamente. Ninguno será jamás comparable contigo. Por siempre se hablará de tus carreras. Mira, qué interesante, ¿no? Sí, por ejemplo, en Córdoba se encontró una necrópolis dedicada íntegramente a gladiadores, pero es uno de los pocos ejemplos que se tienen de epitafios dedicados a aurigas, pero además en verso, que es lo más curioso de todo, porque aunque los epitafios en verso tenemos un mogollón de ejemplos, no son tan frecuentes en comparación con los que están escritos en prosa. Vale. Y que se han encontrado dos dedicados a aurigas en Tarragona es algo bastante excepcional también. Bien. Sí, porque eso tendrían que juntarse una serie de personas que no eran familiares y eran que estaban... Claro, es que el que te he leído en concreto se juntó todo el club de fans de la época para pagarle la inscripción funeraria a este hombre después de que muriera. Laura, ¿se pueden visitar algunas de las que tú has descrito? Sí, la mayor parte de las inscripciones funerarias de Tarragona se encuentran bien en el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona o bien en el Museo de la Necrópolis Paleocristiana. Pero por desgracia hay muchas que con el paso del tiempo se han perdido. Yo recomiendo que si están por Madrid vayan a la Facultad de Historia y Geografía de la Universidad Complutense de Madrid, porque allí es donde está el Archivo Epigráfico de Hispania, donde se conservan todos los documentos relativos a inscripciones encontradas en la península ibérica, tanto las que se han perdido como las que no. Pues es muy interesante, porque si ya conociendo esta historia o este aspecto de la historia de Roma, ahora cuando veamos una lápida nos vamos a parar para ver si es singular, ¿no? O si es estándar. Aquí ya hace fulanito, ¿no? De tal fecha a tal fecha. En cambio... Pero, aunque fueran estándar, hay algunas que son maravillosas. A mí me encantan sobre todo las que contienen lecciones de vida, porque hay muchos que ponen como, bueno, lo mucho que echan de menos a estas personas, todas sus virtudes, lo maravilloso que era, pero luego hay gente que pone en boca de los muertos lecciones de vida, para que los vivos que todavía siguen sobre la tierra aprendan de los muertos. Por ejemplo, hay una que me encanta, que se encontró en Cali, que se dedicó a Romana, que murió con 20 años de edad. Y ponen en boca de la fallecida: te lo ruego, caminante, come, bebe y disfruta, porque tarde o temprano vendrás conmigo. Bueno, Laura, pues como siempre ha sido muy instructivo el tema que nos has traído, diferente a todos los que estamos acostumbrados. Pues la última vez hablamos de los anticonceptivos en Roma, que estuvo bastante bien, y nos felicitaron bastante, tanto personalmente como en las redes, ¿no? De cómo desarrollamos el tema y cómo lo explicamos. La verdad es que estamos muy contentos que ahora sigas con nosotros en esta segunda temporada. Esperamos escucharte de nuevo, ¿vale? Y que vengas pronto para poder seguir hablándonos y conociendo aspectos distintos y que suelen ser muy comunes, porque hemos hablado de temas, porque la muerte, incluso ahora mismo también, está que se refleja en todas partes. Bueno, yo cuando quieras que venga, yo vengo encantada, no tengo ningún problema. Estupendo, pues un saludo, Laura. Igualmente. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. Ahora comenzamos con los detalles de una excavación que se han realizado en la localización de la villa romana, en las inmediaciones del pueblo de Salar, en Granada. En la temporada anterior ya hablamos de esta villa cuando la visitamos en sus jornadas romanas, donde tuvimos la oportunidad de estar allí. En este caso nos encontramos con Julio Román, director de la excavación,
y con Belén Ortiz, voluntaria de la excavación y miembro también de CIAI, que es Centro de Investigaciones Históricas y Arqueológicas de Ignaja, que nos van a hablar sobre la excavación y si han descubierto algo con referente a la villa. Muy buenas y bienvenidos los dos a Histopia Historia. Buenos días, Juan Ramón. Buenos días, muchas gracias. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Bueno, contadnos un poquito, vosotros estáis en la excavación, ¿cómo se ha programado? ¿Qué objetivo ha tenido esta excavación? Bueno, pues en realidad esta es la segunda campaña arqueológica que se realiza con el nuevo proyecto de investigación, con el nuevo equipo de investigación que coordina la profesora, la catedrática de Arqueología Isabel Fernández, y que dirigimos entre varios compañeros y yo. En este caso me ha tocado poner a efectos meramente administrativos el nombre a mí, pero que dirigimos entre Manuel Moreno, Pablo Ruiz y yo mismo, que somos investigadores de la universidad, en algún caso postdoctorales, como el caso de Manuel en Cambridge, y que desde el año 2016 estamos dirigiendo este incipiente proyecto, que es la continuación de unas intervenciones que ya se realizaron entre el año 2011 y 2013, como si conocéis un poquito la historia del yacimiento, con motivo del descubrimiento de estos restos a partir de una estación depuradora que se había diseñado, y que la Diputación Provincial de Granada invirtió un dinero a través de la captación de fondos europeos, de fondos FEDER, para poner en valor y adecuar para la visita todos los restos arqueológicos que pudiesen haberse visto afectados por esos movimientos de tierra que habían generado la obra. Una vez que se terminó ese proyecto de puesta en valor de esa zona afectada por estos movimientos de tierra, esto se quedó un poco abandonado, y a partir del impulso y del interés que puso el Ayuntamiento de Salar, el nuevo equipo de gobierno que entró en el año principio del 2016, final de 2015, no recuerdo bien, se puso en contacto con nosotros porque querían reactivar las intervenciones arqueológicas, porque ellos entendían que tenían una joya, como efectivamente se está confirmando, y nos propusieron realizar un proyecto de investigación a largo plazo para comenzar poquito a poquito a ampliar los restos arqueológicos que ya se habían excavado, como os digo anteriormente, pero muy limitados a una estancia y algunos restos del patio principal de este gran peristilo, de esta gran villa romana. Y nada, pues a partir del año 2016, en verano hicimos la primera campaña arqueológica, y en este segundo año pues hemos continuado un poco esa labor de seguir documentando restos de esta importante villa romana, también con objeto de continuar integrándolo en la visita. Todo esto está financiado en principio por el Ayuntamiento de Salar, que hace un esfuerzo, un municipio muy pequeño, con muy pocos recursos, pero que haciendo un poco de magia con los recursos disponibles, están consiguiendo que todos los años tengamos una pequeña campaña, y con el interés y con el esfuerzo que están poniendo visitando todas las administraciones para intentar que no solo ellos puedan estar financiando estas intervenciones arqueológicas, sino que se vea la importancia de la villa, y que a partir de ahora algunas otras administraciones, principalmente la Diputación, la Junta de Andalucía, puedan invertir en la consecución del objetivo final, que es la excavación de la villa, por lo menos de la parte urbana completa, y su puesta en valor para la visita pública, para que se convierta en un referente cultural no solo de Salar, del municipio, sino de toda la comarca, y también pues por supuesto en un motor económico, porque hay un montón de ejemplos que nos rodean, pues de Almedinilla, de Orce, de Piñar, de gente de municipios que tenían muy pocas visitas porque tienen pocos atractivos patrimoniales, y que a partir del desarrollo de la inversión en estos yacimientos arqueológicos pues se han convertido en un referente a nivel nacional en cuanto a los periodos históricos que cada una de ellas ha explotado, y se han convertido realmente el patrimonio en un motor económico, y lo ha puesto en el mapa. Entonces esa es la idea con la que realizamos las intervenciones aquí, en que Salar sea el referente de la cultura romana, se relacione con el mundo romano a nivel como mínimo provincial, y que esta villa romana, que es absolutamente excepcional y que está probablemente entre las 3-4 mejores de toda Andalucía, por supuesto la mejor de toda la provincia y la única que es visitable, pues pueda servir de motor de impulso, de desarrollo económico y, como digo, de referente cultural y de raíces del municipio, de la comarca. Estupendo. Nos has comentado
casi todo a grosso modo, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Ahora vamos a entrar en detalles con respecto a la excavación. Nos has dicho antes de que era como despacito, ¿no? Sí. Ahora una pequeña excavación, luego otra, porque a largo plazo, porque me supongo que lo que se ha excavado quiere decir que tenemos una urbe o una villa grande en lo que es en este momento. Sí, en principio el objetivo con el que partíamos esta segunda campaña era básicamente seguir documentando las estructuras de ese peristilo, de ese pasillo y de esas estancias que se usaban por la parte meridional. Como os digo, son sondeos pequeñitos, pues porque la financiación es muy justa y vamos haciendo como pequeñas catas. Y lo que hemos conseguido es confirmar esa riqueza. Bueno, por supuesto que continúan las estructuras, que se conservan en muy buen estado, y confirmar esa riqueza y esa excepcionalidad desde el punto de vista no solo arquitectónico, sino también artístico que posee la villa. En concreto, hemos excavado parte del pasillo occidental del peristilo, una parte muy pequeñita del pasillo meridional y una estancia que se adosa por el oeste a ese gran pasillo occidental. Es decir, lo que estamos es rematando la esquina, digamos, sur-occidental de este peristilo, este gran patio central. Y lo que hemos documentado son unos excepcionales mosaicos en cuanto a conservación y en cuanto a calidad, sobre todo el que tapiza el pasillo occidental, que tiene unos motivos de animales, de vegetales, en plan sabana africana. Se observa perfectamente, se introduce en el perfil el año que viene, habrá que continuar, se observa perfectamente un leopardo que está atacando a un jinete, que está cogiéndolo por la grupa por detrás del caballo y está mordiéndole en el cuello a ese jinete. Y una escena típica de cacería que aparece en otras villas importantes como la villa de Olmeda en Palencia, aquí en España, o Piazza Armerina en Italia, y la calidad excepcional con tesela pequeña, multicolores, y es una maravilla, que viene a confirmar un poco lo que os decíamos, ¿no? Lo que ya habíamos estado documentando en el interior, y que ahora lo que pretendíamos era seguir sacando ese tipo de esas estructuras e integrarlas a la visita, de tal manera que algún día podamos tener como mínimo toda la parte urbana excavada y disponible para que el visitante pueda disfrutar y pueda entender lo que suponía realmente una villa romana. Lo interesante sería en un futuro, y el ayuntamiento está por la labor, no solo excavar esa parte urbana, sino excavar esa parte rústica que haga entender a la gente que esto era una explotación agropecuaria, fundamentalmente era una unidad económica, pero que lógicamente tenía una parte donde vivía el dominus, como actualmente o hace unos años, donde la casa donde vive el señor del cortijo, pero que obviamente tiene toda una parte productiva que es la que le da sentido a la villa y la que permite que este señor tenga recursos suficientes para conseguir encargar una villa de esta calidad, no solo artística, sino, como decía, también arquitectónica. De hecho, ya para apuntar un dato más, el propio peristilo estamos viendo que tiene una conformación un poco distinta a la habitual. No se trata de un patio perfectamente rectangular, sino que ese pasillo occidental se abre hacia el sur y hacia el norte, digamos que alarga sus alas por ambos laterales, formando una especie de T, lo cual ya le da una característica bastante peculiar que se da en algunas otras villas romanas, pero siempre en villas muy monumentales y de alto poder adquisitivo. Pues mira, eso es interesante, porque encontrar una cosa de esas así tiene que ser una gozada para vosotros, ¿no? Después de tanto trabajito que... La verdad es que siempre decimos que a nosotros lo que nos interesa es la estratigrafía y el método y al final obtener una secuencia que nos permita reconstruir cómo fue creciendo, cómo se fue desarrollando esta villa, pero lógicamente una guinda como esta pues supone una satisfacción no solo para nosotros, sino también para el municipio, que está haciendo un gran esfuerzo en tirar para adelante, y muchas veces pues este tipo de inversiones no se entienden muy bien. Estas cuestiones vienen a reforzarle un poco en esa apuesta clara que han hecho ellos por el patrimonio, y después también para los voluntarios que están aquí trabajando, que se hinchan de quitar tierra, que han tenido un compromiso absoluto con la excavación y han trabajado como animales, que después tengan por lo menos esta satisfacción de poder levantar un mosaico que desgraciadamente no es una cosa muy habitual a lo largo de sus carreras como arqueólogos. Estupendo. Le preguntamos entonces a los voluntarios, ¿no? Por supuesto. A ver cómo ha ido la excavación y qué es lo que han encontrado. Perfecto. Bueno, Belén, descríbenos un poquito con respecto a la excavación, qué es lo que habéis hecho, qué es lo que habéis encontrado. Más o menos nos lo ha explicado Julio, pero tú en sentido de voluntaria,
¿qué satisfacción puedes haber terminado ahora? Bueno, creo que Julio al final ha expresado perfectamente lo que es verdad que como voluntario está en muchas excavaciones y demás, pero es lo que ha dicho, es pues mucha estratigrafía, mucho derrumbe y demás, pero al final siempre alegra encontrarte estas perlas finales, sí. Que la verdad, pero bueno, una satisfacción grande, ¿no? Además el compromiso del pueblo y no solo del ayuntamiento, de toda la gente de Salá, la entrega, que eso se nota cuando estás en un sitio que la gente se entrega en lo que tiene y vela por su patrimonio y lo valora de esta manera. Para mí, por lo menos, personalmente, y lo hemos hablado muchas veces en otros programas y demás, sí. Es muy satisfactorio. Cuando hablamos de voluntariado, quiere decir que vosotros venís aquí por parte de la universidad, pero vosotros lo hacéis voluntariamente, en el sentido de que no hay nadie que diga, pues viene fulanito, nada. El equipo directivo escoge a sus voluntarios y venimos, pues, de forma totalmente libre y altruista por completo. Muy bien. Y bueno, vamos, en realidad ven efectivamente de manera libre, pero que bueno, que yo siempre lo he dicho que es la manera que tenemos de aprender. O sea, yo como si me quiero formar como arqueóloga no me queda otra que esta. Y vamos, y lo haces con toda la satisfacción del mundo y con toda la voluntariedad, porque es la única manera que tenemos de al final de aprender. Estupendo. Bueno, estas excavaciones que ahora vosotros habéis confirmado lo que Julio ha descrito con respecto a la primera excavación que se hizo por el descubrimiento de esta villa. Esto quiere decir que ya se ampliará, ya no solamente a largo plazo, sino para poder terminar todo lo que podéis encontrar aquí. Sí, como decía, la voluntad, claro, de este equipo de gobierno, y esto ya sabéis que dura un tiempo, es como mínimo estos 2 próximos años, igual que han hecho estos 2 años anteriores, continuar como mínimo con esta labor. Es decir, ellos disponen de un dinero que después ellos recuperan a través de Diputación, de otra serie de inversiones que van obteniendo, pero su compromiso firme es que continuemos con mínimo 2 años como estamos ahora, que hay más financiación porque consiguen en estas luchas diarias que llevan con todas las administraciones algo más de financiación por parte de alguien. Continuaremos, ampliaremos, conseguiremos más personal, más técnicos, eso permite ampliar mayor cantidad de espacios, pero si no, como mínimo nos quedan 2 años siguiendo a este mismo ritmo, digamos, para rematar la excavación. Que consigue continuar este equipo de gobierno o el siguiente equipo de gobierno que haya, si no es el mismo, entiende que esto es interesante para el pueblo, y hemos conseguido a lo largo de estos 4 años demostrar que efectivamente puede convertirse en un foco de atracción turística y por tanto un motor económico del municipio, y deciden apostar también por el yacimiento, pues entiendo que como mínimo seguiremos en las mismas condiciones si, como digo, no hay una subvención, una financiación extra. Ellos se están moviendo para conseguirla, y la idea es ir mejorando todos los años un poquito más. Hay un compromiso por parte del ayuntamiento para mejorar las condiciones de nuestro alojamiento, para mejorar, aumentar el número de personas que pueden intervenir en la excavación, aumentar el espacio excavado, pero como digo, requiere un poco de financiación, pero como mínimo lo que estamos haciendo hasta ahora, que es lo que puede llevar adelante el ayuntamiento sin un esfuerzo exterior, sin una financiación exterior, seguramente como mínimo 2 años más nos quedan de excavación, y como ya os digo, como es un proyecto a largo plazo, espero que el resto de corporaciones, si cambian, también apuesten por el yacimiento y continuemos con las excavaciones. Estupendo. Pues muchísimas gracias primero por vuestra labor, ¿no? Porque la verdad es que estáis haciendo que muchas personas que estamos alrededor de esta villa incluso nos interesemos, porque es algo bonito el que descubra de qué datación podemos decir que estamos hablando de la villa. Sí, en este caso también confirmamos que estamos en una villa que comienza su origen, lo tiene en torno a la primera mitad del siglo I después de Cristo, que tiene una fase de reforma en torno a la primera mitad, mediados del siglo III, y que parece que finaliza su vida en torno al siglo V, un
probablemente algunas habitaciones, como pudimos documentar el año pasado, aguantan un poquito más hasta la primera mitad del siglo VI. Es decir, que tiene de manera más o menos ininterrumpida 6 siglos de vida a la villa, y a partir de ese momento se abandona y se colmata completamente de limos, y eso también es lo que ha permitido que se conserve de esta manera relativamente buena, ¿no? Estamos hablando de 1500 años, casi 2000 años de historia, ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Eso es algo, y que descubras cuando uno viene a visitarlo, descubras esos mosaicos tan bien hechos y tan bien conservados como es que lo podemos ver. Sí. Eso es algo que vuestra labor es magnífica, ¿no? Para descubrir eso. Pues nada, agradecemos que hayáis estado aquí, que hayáis descubierto esto, que podamos disfrutar de ello. Y ahora vosotros marcháis a otra, os quedáis, os vais de vacaciones. Bueno, yo tengo una semanita de vacaciones y después me incorporo el día 3 de septiembre a otra excavación que tenemos con el proyecto Bemola en La Anteira, a la que os invitamos también a ver. Y yo me voy con él. Y vamos a estar todo el verano juntos. Vale, estupendo. Y nos vamos a otra excavación, en este caso medieval, con otro objetivo, otro periodo, pero también súper interesante. Y remataremos finales de septiembre, y a partir de ese momento nos quedará la otra parte que no es tan bonita, que es la de redacción de informes, de memorias, un poquito más pesada, pero bueno, que es necesaria. Exactamente, porque eso es luego lo que nos hace que los demás podamos tener la información de lo que hayáis descubierto. Estaremos en contacto, porque en esta temporada vamos a hacer en el programa la sección arqueológica, que Belén y si hay nos va a ayudar para conocer todas las excavaciones que se están realizando, noticias, eventos, para poder hacerlo. Así que estaremos en contacto y podamos disfrutar no solamente de Roma, sino de muchas más, ¿no? De todo. Y por supuesto que queráis emplazado a visitar el yacimiento cuando queráis, y a partir del año que viene, Dios mediante, que tendremos nuevas excavaciones. Y si en invierno conseguimos, que el ayuntamiento también ya se ha calentado un poco con los restos y quiere que este invierno hagamos alguna intervención, probablemente con personal del PER y tal, pues también os avisaremos, porque a buen seguro continuarán saliendo estos magníficos restos arqueológicos. Estupendo. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Puntualiza. El apunte que siempre doy, que la villa está abierta, creo que prácticamente todos los días, en el Ayuntamiento de Salas, que se puede venir a visitarla, y que lo visual siempre llama más la atención que lo que estamos aquí contando. Podéis en el Facebook del Ayuntamiento, en el Facebook de la propia villa, o en la página web del Ayuntamiento, podéis ver lo de otros años, lo que ya he excavado y lo que este año se ha documentado. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, y nada, a seguir para adelante y a ver lo que descubrís más. Muchas gracias. Le acompaña Radio Iznájar. Escuchan Histopia Historia con Juan Ramón Ortega. Seguimos en este programa, y lo hacemos en un aspecto de la historia de Roma distinta completamente. Vamos a descubrir de parte de Javier Ramos lo que no está escrito en los libros de historia de Roma, y es que así su obra se titula: Eso no estaba en mi libro de historia de Roma, editado por Almuzara. Muy buenas, Javier, y bienvenido de nuevo a Histopia Historia. Hola, buenos días, encantado de charlar contigo. Muchas gracias por apartar de tu tiempo, porque ahora con tu nueva obra estás todavía mucho más ocupado que antes, ¿verdad? Sí, la verdad es que no paro. Estoy en plena promoción de un trabajo que espero que guste al lector, y bueno, entre unas cosas y otras, entre el trabajo diario, la promoción del libro y otros quehaceres que tengo diario, pues estoy muy detallado y el día se me hace muy corto. Muy bien. Bueno, Javier, tú estamos acostumbrados a los que leemos tus artículos y escuchamos tus colaboraciones en programas como Ágora Historia, que nos habla de lugares y la historia que tienen esos lugares, y cómo los podemos visitar y lo que nos podemos encontrar allí. Pero ahora este libro es completamente distinto, ¿no? ¿Cómo te surge esa idea? Pues la idea me surge, bueno, sobre todo por la gran afición e interés que tengo de una cultura tan fascinante, a mi juicio, como es la antigua Roma. Tengo mucha bibliografía y leo todo lo que cae en mis manos, y bueno, como ya publiqué un libro relacionado con la materia, pues estuve en conversaciones con la editorial, me plantearon, debido a los escasos conocimientos que poseo sobre
sobre esta fascinante cultura y civilización, pues plasmarlos de la mejor manera posible en un libro que finalmente ha podido ver la luz, en el que incido pues sobre anécdotas y curiosidades de una cultura como la romana, aquello que no suele aparecer en los libros convencionales y que espero que enganchen a tanto al lector que le gusta la historia como a aquel que muestra su primer acercamiento hacia esta materia. Uh-huh. Estupendo. Claro, las historias que tú cuentas en el libro son las que no aparecen en los libros de historia, porque así se llama la obra. Para documentarte sobre esas historias, ¿te ha sido difícil? ¿Has tenido que leer bastante más? ¿Has tenido que investigar en documentos? Sí, la verdad es que, como podrás imaginar, para confeccionar un libro de estas características, bueno, no solo de estas, sino uno que pretenda ser riguroso de la mayor manera posible, pues la labor del autor es la de documentarse ampliamente, leer todo lo que tenga en sus manos, consultar todo tipo de archivos, desde autores clásicos como Suetonio, Tácito, Flavio Josefo, Plinio el Viejo, hasta autores más actuales como Alberto Ángela o Robert Knupp, Martisier y Enún Carcopino, que proporcionan un fondo biográfico de primer nivel y que han sido básicos para poder confeccionar la obra. Ajá, bien. Si abrimos tu libro, lo tenemos aquí presente, si abrimos tu libro vemos que cuenta anécdotas de toda clase, e incluso historias que muchos seguramente que van a conocer a partir de este libro. Por ejemplo, el gran nido de unas ocas evitó la invasión de los francos. Eso es algo anecdótico, ¿no? Sí, es una anécdota, a mi juicio, bastante curiosa. Podemos recordarla, pues el acontecimiento ocurrió aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo, cuando el pueblo de los galos, uno de los más acérrimos rivales de Roma, penetró en la capital de la República y trató de conquistarla, y justamente cuando estos galos ascendían por el Monte Capitolio, no fueron los perros guardianes los que dieron la voz de alarma del asedio, sino que fueron las ocas sagradas de la diosa Juno las que despertaron, las que dieron la voz de alarma y permitieron a los defensores de la ciudad, a los propios romanos, pertrecharse y combatir a sus rivales, lo que permitió que la ciudad fuera finalmente arrasada. Estupendo. No develes mucho, porque lo que interesa es que los lectores tomen ese gustillo por la lectura y puedan comprarte el libro para poder develarlo. Bueno, Javier, mira, otra que me ha llamado mucho la atención es la función social de la prostitución, y pones evitar seducir a la mujer del vecino. Es que nada más que con ese título ya te invita a poder leerlo, porque es un aspecto... Sí, resulta muy curioso, Juan Ramón, porque la prostitución en la antigua Roma no estaba mal vista, sobre todo porque evitaba que los jóvenes de la sociedad romana pusieran en entredicho el honor de las familias por seducir a las esposas de sus vecinos. De esta manera se conseguía evitar, se conseguía proteger la institución sagrada del matrimonio. Ya que en la antigua Roma, pues las relaciones que los romanos mantenían con las prostitutas no se consideraba, sobre todo los maridos, no se consideraba adulterio. Vale. Fíjate que en contraste de lo que se nos presenta muchas veces en series de televisión y en películas, ¿no? Que parece como que Roma era, aparte de que era promiscua, pero que no tenía valores morales, ¿verdad? Sí, era una sociedad muy aparente. Conocemos aquel dicho de la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo, y era muy rigurosa en ciertos aspectos. Tampoco era tan desenfrenada como nos lo han querido ver algunos historiadores. Es una visión un poco deformada, pero sí, era una sociedad en la que prevalecía la moral, las costumbres estrictas, y esa fue quizás una de la base del imperio y de los amplios territorios que conquistó y de
la sociedad que se transformó en una de las más avanzadas, bueno, la más avanzada de su época, por supuesto. Uh-huh. Entonces, por el índice que nosotros estamos leyendo aquí, es completamente distinto a un libro de historia en el cual se basa solamente en sucesos como la ampliación del imperio, los césares. Es completamente distinto, pero también es funcional porque conocemos mediante estas anécdotas cómo se basaba el pueblo romano, ¿verdad? Correcto, sí, el libro está estructurado en 25 capítulos y son 25 anécdotas. Bueno, cada capítulo comienza con una anécdota, una curiosidad, uh-huh. Y a lo largo del capítulo voy desgranando pues aspectos relacionados con la anécdota que da pie al inicio del capítulo. Pero se puede leer, cada capítulo es individual, independiente uno del otro, y finalmente pues son 25 píldoras que se pueden leer de manera individual. Se puede dejar el libro abandonado a la lectura de cada capítulo para luego poder retomarlo, uh-huh. Y de esta manera empaparse del aspecto más curioso y llamativo de la sociedad romana, que conocemos sus grandes gestas, sus grandes conquistas, pero el día a día, la intrahistoria, lo que no acontece y no se viene plasmado en los libros convencionales, en los ensayos más rigurosos de historia, pues vienen agrupados, a mi modesta opinión, en este libro, que espero que sea adaptable y bien valorado por la comunidad lectora. Uh-huh. La verdad es que es interesante porque es verdad que conocemos siempre todo ese aspecto que has descrito anteriormente del Imperio Romano, pero que estas cosas o estas anécdotas, estas curiosidades, puede que nos sorprendan mucho más que a lo mejor una batalla. Una batalla es un vencedor o un perdedor, pero esto es la vida diaria de las personas y nos pueden llegar a sorprender cómo se movían en ese momento el Imperio Romano. Sí, correcto. El libro vienen reflejados curiosidades, aspectos menos conocidos de la sociedad romana, pero también de grandes personajes que protagonizaron tiempos tanto de la República como del Imperio. Emperadores como Calígula, Nerón, Domiciano, Octavio Augusto, personajes relevantes como Julio César, también se ponen de manifiesto en el libro y bueno, vienen a dar más realce a una obra en la que he incidido sobre todo en la curiosidad, en el aspecto más atractivo del individuo romano, que conforma la gran comunidad de la cultura. Estupendo, Javier. Bueno, ¿tú con cuál te quedas de las 25 que has escrito? ¿Cuál es la que más te llama la atención? Pues una de las que todas para mí parecen atractivas, claro, si no, ¿qué voy a decir al lector para que se ficcione el libro? Pero si tuviera que destacar una, me quedaba con la del beso, que estaba considerado, bueno, uno de los capítulos del libro hago referencia al beso, que estaba considerado como el alcoholímetro, el primer alcoholímetro de la historia, ya que, bueno, esta anécdota desgrana el hecho de que las mujeres romanas tenían prohibido el consumo de alcohol, uh-huh. Porque según sus maridos, pues la ingesta de esta bebida, bueno, del vino, que es la principal bebida alcohólica que consumían, pues propiciaba un libertinaje que les conduciría a un posible adulterio. Entonces, por ello, el marido, por ley, estaba amparado a incluso asesinar a su esposa si la delataba había sido alcohol, y para ello pues le exigía que le besara todos los días, que acercara sus labios a los suyos para comprobar si de esa manera, a través del aliento, sí, pues se daba cuenta de que había ingerido alcohol y tenía la excusa perfecta. La excusa perfecta pues para divorciarse, o incluso, como la ley comentó, que la ley le amparaba, incluso hasta poder asesinarla. Entonces la imaginación nos lleva a que cuando un hombre besaba mucho a su esposa era porque quería librarse de ella, ¿no? Sí, bueno, uno de ellos, aunque había varios tipos de besos en la antigua Roma, este era uno de los que se utilizaba, pues sobre todo para reforzar la autoridad del pater familia sobre su esposa, sí. Sobre la familia, y bueno, pues denostar a la figura de una mujer que en aquellos tiempos ocupaba un segundo plano en la familia y por desgracia no estaba bien valorada, aunque con el paso del tiempo conseguiría plenos avances sociales, y un ejemplo de ellos también lo muestro en uno de los capítulos del libro en el que cito que las mujeres romanas pues fueron realizando el primer scratch de la historia. Sí, es verdad, sí, también lo tienes puesto. Sería interesante leer ese capítulo para ver que no es originario de ahora, sino que ya viene de antiguo, ¿verdad? Sí, viene
antiguamente, concretamente la ley Opia en el siglo II a.C., que en Roma pues imponía la austeridad tras la derrota de la batalla de Cannas frente a los cartagineses, y esta ley pues decía que imponía que las mujeres fueran más recatadas en cuanto al uso y a la ostentación de sus joyas en tiempos de carestía, y bueno, lo que consiguieron ellas al verse ultrajadas en ese aspecto pues fue salir a la calle y presionar a través de un nutrido grupo de mujeres en el foro a los tribunos que habían defendido la ley en el Senado para que la vetaran, la derogaran y pudieran volver a tiempos más espléndidos y el que pudieran lucir todos sus avadorios y mostrar la riqueza que ostentaban. Fíjate, qué interesante. Bueno, Javier, en el libro también hay imágenes que podemos identificar a los personajes. La lectura es bastante fluida, como hemos dicho, así que recordamos el título para que los oyentes pues puedan saber qué libro van a comprar, que eso no estaba en mi libro de Historia de Roma, y está editado por Almuzara. Javier, ha sido un placer que hayas estado con nosotros, explicarnos tu obra. Yo ya la tengo, como hemos dicho, aquí la tenemos y la recomendamos, y sobre todo que visiten tu blog, ¿no? Lugares con Historia, para seguir siguiéndote y poder dar a conocer mucha más historia como haces todos los días. Pues sí, nada, Juan Ramón, muchas gracias por haberme entendido y por permitirme poder hablar del libro, y nada, recomendaros también el blog que actualiza a diario y que en él recomiendo lugares con historia a lo largo y ancho de la península ibérica para poder visitar y conformar nuestros viajes. Estupendo, Javier. Pues enhorabuena por el libro, esperamos que vendan mucho y que sigamos en contacto para que nos sigas hablando de historia. Muy bien, muchas gracias, encantado, Juan Ramón. Y hemos llegado al final del programa, contentos de haber cumplido con nuestro cometido de divulgar historia, conociendo aspectos tan interesantes como la epigrafía romana. Y como ejemplo, Laura Díaz lo ha explicado con su tesis centrada en Tarragona, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. También ha sido muy interesante cómo Javier Ramos nos ha descubierto detalles y anécdotas que se produjeron, pero que no están en los libros de historia de Roma. Nos ha desvelado un poco, y así que os invitamos a conseguir su obra porque merece la pena. Eso no estaba en mi libro de Historia de Roma, editado por Almuzara. Julio Román, profesor de la Universidad de Granada y director de la excavación del yacimiento de Salar, nos ha explicado la excavación que se ha realizado en esta villa romana y el descubrimiento de nuevos mosaicos. Os invitamos a que la podáis visitar. Y como novedad, hemos escuchado el relato de la conquista de Cartago por Publio Cornelio Escipión, que nos ha traído Mario Plana. ¿Queréis que hablemos de algún tema en particular? Pues podéis contactar con nosotros a través del email histopia2015@gmail.com o a través de las redes sociales que, mediante la aplicación que hemos descrito anteriormente, encontraréis y os atenderemos con mucho gusto. Recordad que el programa estará en su programación habitual martes a las 8 de la tarde y miércoles a la 1 en el 107.6 de la FM o en los podcasts que encontraréis en el blog de Radio Ignaja y en el de Histopia Historia. Nos escuchamos la semana que viene con mucha más historia. Un saludo de Juan Ramón Ortega y de Francisco Rodríguez.